of a steel column is that it is a relatively long and slender structural member subjected to compressive loading. Other similar steel members can be found in compressive struts of trusses and the supports of bridge structures. In buildings, the primary purpose of the columns is to transfer loads from the floors and the roof to the foundations. They hold the floors apart. They also carry horizontal loading from wind and even from earthquakes. Their secondary function is to support the cladding covering the building so that the enclosed space is weatherproof and suitable for its intended purpose. In steel frame buildings, most columns are fabricated from rolled H-section members. Standard sections are available from 152 by 152 millimeters to 356 by 406 millimeters in both mild and high-strength steels. Some structures have columns made of rectangular or circular hollow sections. These tend to be more expensive and more difficult to connect, but can have advantages in structural efficiency. Composite columns, such as H-sections encased in concrete or hollow sections filled with concrete, may also be used. In most situations, a steel column will need to be encased to provide fire protection. It is therefore rare to see bare steel columns in a building, although uncased columns are occasionally used external to the cladding. Because the primary role of the column is to carry the vertical loading to the foundations, the governing force in the section is usually axial compression. This is often accompanied by moments transmitted from the beams produced by beam bending. The response of a column to applied compressive loads depends on the column's slenderness, related to the length of the column and its radius of gyration. The second moment of area, I, for an H section, has principal values about the perpendicular x and y axes. Thus, there are two values of the radius of gyration to be considered, Rx being the larger, Xx is termed the major axis, and Yy the minor. If a stocky column with low L/R ratio, say 30, is subjected to axial compressive loading, it gradually shortens until the material yields. For such a column, failure essentially occurs when yielding has spread over the entire cross-section and along the entire length. The load shortening response of the column reaches a plateau. This behavior is shown in a laboratory test. The top gauge gives the load on the column, the lower one the end shortening. Initially, the load increases with only small elastic changes in length. After yield is reached, however, the load stays constant while the column shortens rapidly. If the column is slender, with a relatively high value of slenderness, the column will deform out of its line as the load is increased. This deflection starts in real structures by the presence of an initial distortion or out of straightness in the column caused by the rolling and fabrication processes. As the load increases, the lateral deflection increases non-linearly. As well as the geometrical out of straightness, the column has, in its unloaded state, residual stresses caused by differential cooling and hardening of the steel during the rolling process. The material at the junctions between the web and the flanges cools slowly, resulting in locked-in compressive stresses in the flange tips. When the column is loaded,
First yield is reached under a combination of axial compression, bending caused by the lateral deflection, and residual stresses at the extreme fibre of the section. Increases of load beyond this level cause the yielded zone to spread across and along the column section. The failure of a typical column is illustrated in this laboratory test. The column is of medium slenderness, loaded by a hydraulic jack through a spherical bearing. A similar bearing provides rotational freedom at the top. The green line has been added to provide a reference. The column fails progressively by deforming into a half sine wave shape between the end bearings. The peak load is reached when the combined axial force and bending moment exceed the resistance of the cross section. At this stage, further lateral deflection occurs with no increase in axial load. Despite the spherical bearings, some end restraint was present, causing a local failure to occur in the flange. The collapse load of a column is related to two limit conditions. A stocky column will fail by general yielding of the cross section, and the column will squash. If a column's slenderness is very high, higher than is found in normal fabrication, it will fail elastically without yielding. If it is initially deformed, failure will be accompanied by a gradual increase of lateral deflections. If the column is theoretically perfect, it will fail by buckling at the elastic critical load known as the Euler load. The Euler load is related to the column dimensions and material property as indicated by this equation. The limits of squash and Euler load provide an upper bound to the strength of a perfect column. The effect of imperfections and residual stresses reduces the true collapse load of the column below the upper bound. The reduction of strength is most marked in the region where the Euler load and the squash load are almost equal. The slenderness, L over R, which controls the column behavior, and hence the collapse load, is the larger of L over Rx and L over Ry for the section. A single half-wave mode is only achieved for an elastic column when the ends are free to rotate in the failure direction. In this test, a roller support provides such freedom. The resulting failure is a single half-wave. The effect can be more clearly seen on these slender columns. The cross-bracing is provided to prevent translation of the column ends, a no sway condition. The ends of the columns are effectively pinned by using V-shaped grooves in the supporting members. For this end condition, the buckling half-wave length is the same as the column length. The effective length is L. In reality, the connection of the column to the beam will have a finite stiffness and will provide some end fixity to the column. In the extreme, if the beam is much larger than the column may have a fixed or encastrate end condition. This condition can be seen in this model, in which the column ends are built in. The lateral deflection is no longer a single half-wave, but has zero slope at the fixed ends. The effective column length will, in this case, be 1/2 the actual column length, and the column will fail at up to 4 times the collapse load if it fails elastically. The effective column length is used with the design curve to calculate ultimate capacity. The column section will behave exactly as if it were a simply supported section with a length equal to the effective length. A further possibility for the failure mode exists if the top of the column is allowed to move relative to the base. In the model, if the cross bracing is not present, the column tops can move relative to their bases.
They fail in a side sway mode at a much lower load. The effective length can become greater than the true column length. The effective length can still be used with the design curve to predict the column strength. The effective length will often be different in perpendicular directions, as will the radius of gyration. The relevant slenderness ratio for design will be the larger of the two. In this test, a pin support is provided in the major axis direction, while the roller support about the minor axis is clamped. A major axis failure now occurs because the slenderness is greater in this direction. Columns are simple structural members, but even so, there are many factors which influence them. This video has shown some of the important ones. Ok, bueno, vamos a empezar a platicar entonces de la teoría de la compresión. Y nos va a servir de referencia entonces lo que acaban de ver. Esos conceptos los vamos a ver reflejados aquí. Entonces hablemos primero qué pasa con el comportamiento básico de un elemento de compresión. Lo primero que puede suceder es que ese elemento se aplaste totalmente ante el efecto de la carga, es decir, que fluya en compresión. Eso solo sucede con columnas muy pequeñas, es decir, ya vamos a introducir el término esbeltez, pero con columnas con esbelteces muy cortas, eso es posible. Cuando la esbeltez es menor a 25, ya vamos a ver los parámetros, generalmente entonces el código, el 36016, toma la capacidad axial de la columna como FLA. Pero esos son elementos muy pequeños, eso no sucede en las columnas reales de un edificio. Sucede en elementos de conexiones, en otro tipo de cosas pequeñas. Pero en una columna no, o sea, el efecto de esbeltez nunca va a ser el dominante. Sin embargo, la primera posibilidad de algo que puede suceder en el comportamiento. En realidad, lo que afecta el comportamiento de las columnas, uno es su longitud, de acuerdo a su sección transversal, su esbeltez, y la otra es algo que se conoce como esfuerzos residuales, tal y como lo vieron en el video. Una sección W de acero que acaba de salir del molino y se está enfriando, que no ha sido utilizada, solo en el proceso de enfriamiento se generan una serie de esfuerzos internos, porque hay partes del elemento que tienen más acero y tardan más en enfriarse, las puntas de los patines se enfrían más rápido, y ese diferencial en la velocidad de enfriamiento genera entonces esfuerzos residuales. Es decir, ni siquiera han utilizado ese elemento y ya tiene cierto nivel de esfuerzos adentro de él, ya existen en él. Son grandes, andan en el orden de 10, 12, 15 KSI, o sea, no son despreciables, ¿no? Entonces, entre no tomarlos en cuenta y tomarlos en cuenta, puede haber una gran diferencia en la de la carga. Entonces, ¿qué pasa? Si el elemento fuera pequeño y no hubiera el delta y no hubieran esfuerzos residuales, el comportamiento carga-deformación sería similar al de tensión, ¿verdad? Un comportamiento lineal elástico hasta un límite de fluencia y todo funciona a la perfección. Sin embargo, eso, como les repito, no es del todo cierto. La verdad es que la sección ya tiene un esfuerzo superior de compresión en la punta de los patines que en el resto de la estructura. Y cuando ustedes la empiezan a cargar, ¿verdad?, la carga tiene que restarse, o sea, la capacidad del esfuerzo residual, ¿verdad? Entonces, conforme van avanzando en los estados de carga, se van dando cuenta que el comportamiento real se separa de esa línea recta y empieza a ser más bien parabólico. Su capacidad final va a ser la misma, pero una deformación mucho más grande. Algo importante en los esfuerzos residuales es que eso que ven en gris en la sección es como que si no existiera, es como que si tuviera menos área en realidad la sección de la columna, ¿ok? Así hay que verlo, ¿no?, porque no está contribuyendo a la rigidez del elemento. Conforme vamos avanzando
En la carga, algunas partes de la sección ya están fluyendo mientras otras no. Eso no es lo que dice esto, ¿verdad? Esto dice que toda la sección fluye al mismo tiempo. La realidad es diferente, ¿verdad? Debido al efecto de los esfuerzos residuales, entonces las puntas de los patines empiezan a fluir antes que el resto de la sección y su comportamiento deja de ser elástico, es más bien lineal, ¿verdad? ¿Ok? Al final llega a la capacidad que llega a G, sí, pero a un nivel de deformación mucho más grande. Entonces esos efectos residuales lo que están haciendo es dándole rigidez al elemento, están quitando rigidez. La rigidez es la capacidad de absorber carga que tiene un elemento, se la están restando. Entonces no puede uno tomar en primer lugar la sección completa como tal, sino que tiene que tener en cuenta entonces que solo por el principio de fabricación del elemento hay esfuerzos inducidos y su capacidad es menor a lo que teóricamente pudiéramos predecir. El siguiente tema se relaciona con el del test y está la famosa fórmula de Euler, del bandeo de Euler de columnas. Es importante comprender cuáles son las suposiciones de la fórmula de Euler en base a que la dibujo y cuáles se cumplen y cuáles no, y esa diferencia en ese cumplimiento hace diferencia en el comportamiento. En primer lugar, Euler lo hizo con trozos de madera y entonces los extremos eran simplemente articulados. En un trozo de madera tenía algo similar como un andamio donde le iban acumulando piedras o carga para irla cargando. No había laboratorio ni nada, están hablando de 1800 y pico. ¿Ok? La siguiente es que la columna es un elemento perfectamente recto. Eso no existe. Sabemos que desde el punto de fabricación hay una aceptabilidad en cuanto a puede estar fuera de la linealidad de un elemento, y es la luz sobre 500. Su longitud sobre 500 es aceptable que pueda tener fuera de ser completamente recto. Y esto, como lo van a ver más adelante, tiene un efecto en la capacidad de carga. Eso no lo sabía Euler, ni se pensaba, entonces el elemento es perfectamente recto. La carga es aplicada de una manera centroidal. Eso no es del todo cierto. Si ustedes ven la forma en que se conecta una viga con una columna, si la conectan al eje fuerte, la viga al eje fuerte de la columna, pensemos que lo tenemos en planta, aquí está la columna, y aquí está la viga, en planta, ¿no? Si lo ven en elevación, están los patines de la columna, y aquí está la viga, cualquier tipo de columna completamente articulada. Aquí está el centroide, tiene una excentricidad. Esa carga, esa reacción que transmite la viga por esa excentricidad induce un momento flexionante. Entonces la carga nunca es perfectamente centroidal. Pero en el caso del ángulo se asume que la carga viaja en el centroide, pero el centroide está en el aire. El centroide de un ángulo está en el aire. Entonces, ¿cómo viaja la carga en el aire? No es posible, es una suposición matemática. Entonces, ahí va a haber alguna diferencia a lo que realmente se pensaba. Lo siguiente es que no existía el límite de proporcionalidad, como le llamó inicialmente Hooke, ¿verdad? El límite elástico, sino que los materiales se comportaban lineal elástico y el valor. O sea, no se había descubierto nada al respecto. Entonces, una de las suposiciones de Euler es que el comportamiento es totalmente lineal, ¿verdad? Ok. De ahí, esto es importante, y es que esa carga no induce torsión en los extremos de la columna, y eso es bien importante, que la columna esté fija en la parte inferior y superior para que no haya torsión para ella. Eso es algo que no debe permitirse que exista, pero hay condiciones en las que sí existe, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. Por ejemplo, elementos como el poste de un rótulo, no hay forma de que se elimine la torsión en la parte superior. La parte superior del poste está libre. ¿De qué se va a detener? En el piso está empotrado y no hay torsión, pero en la parte superior sí. Entonces ahí cambian estos comportamientos. Hay un efecto torsional severo en ese elemento. Él asumió que eso no existía, o más bien ni siquiera lo pensó. Se logra en la mayoría de elementos de columnas que ustedes ven, pero no hay que darlo por sentado. Hay que trabajar para que funcione. No basta con decir, no hay torsión en los extremos. Ok, hay que conectarlos con otros elementos con suficiente rigidez para que no haya torsión. ¿Okay? De ahí, esta es la flexión. Las secciones planas permanecen planas, es decir, la deformación es proporcional a la distancia al eje neutro. No hay agraveo en las secciones. Eso es bastante válido en las dimensiones de secciones que se manejan. Son elementos muy tratados, difieren de ese comportamiento, y el comportamiento es parabólico. Entonces, normalmente esto se cumple bastante bien. Y lo siguiente es que las deflexiones deben ser pequeñas. Cuando hablamos de una deflexión permisible de L sobre 500, no se mira. O sea, ustedes no las notan.
Si ustedes llegan a un lugar y ven una columna pandeada, nadie va a poner un pie ahí adentro, eso obviamente está malo. O sea, los límites de aceptación son apenas perceptibles, uno lo mide y entonces puede tener, con algo, con una comparación de algo, puede tener una definición interpretada, pero no es visible, ¿verdad? Entonces las definiciones deben ser pequeñas, eso es completamente básico. Ok, entonces ese es el ensayo de Euler. Básicamente la columna está articulada en los extremos, o pineada, como diríamos vulgarmente, es articulada, no hay transmisión de momentos extremos, una carga completamente axial, y entonces Euler determinó que la capacidad o el límite máximo que puede soportar ese elemento depende de su sección transversal y, ¿no?, del material del que está hecho, el módulo de elasticidad, y de la longitud del elemento. ¿Ok? Nada más. Algo bien importante y hay que tenerlo en cuenta, y lo vamos a remarcar más adelante, es que FI no tiene nada que ver ahí. Ustedes agarran una columna de acero A36 de cierta sección y le calculan su carga Euler y da tal valor, le cambian a 992, el mismo valor, ¿sí? La cambian a A500, el mismo valor, porque el módulo de elasticidad del acero es 1, y la sección no ha cambiado y la longitud no ha cambiado, la carga crítica no ha cambiado. Es decir, el efecto del pandeo es en el rango elástico y por lo tanto no influye el límite de influencia del material. Es bien importante. Hablamos desde el inicio, les dije, que en el acero siempre van a suceder tres cosas. Algo fluye, algo se rompe y algo se pandea. Estamos con la tercera. Hablamos de fluencia y de ruptura. El modo de comportamiento de pandeo va a aparecer mezclado con todos los modos de comportamiento de cualquier elemento. En la flexión hay compresión, por lo tanto hay pandeo. En el cortante hay compresión, por lo tanto hay pandeo, o susceptibilidad al pandeo, ¿verdad? En la compresión pura hay pandeo. El modo de pandeo siempre va a aparecer y este comportamiento básico se va a extrapolar a elementos más grandes o a estructuras más grandes. Es bien importante que lo comprendan. Si planteamos la ecuación de Euler para una sección W, ustedes ya se dieron cuenta que una sección W tiene dos ejes principales. Tu eje X es el eje fuerte, ¿verdad? Y es donde tiene mayor radio de giro, ¿no? Tu eje Y es el eje débil y es donde tiene menor radio de giro. No todas las secciones se pueden usar para columnas, se los dije al inicio, y una de las razones de eso es la relación entre Rx y Ry. ¿Qué pasa? Yo calculo la carga crítica de Euler para una sección en función a su esbeltez en el eje fuerte y a su esbeltez en el eje débil. La esbeltez entonces va a estar relacionada con esto, ¿verdad? Y vemos que quien va a dominar el comportamiento es el menor valor, la esbeltez crítica, que produzca el peor efecto. Entonces hay secciones que están pensadas más para funcionar como vigas, secciones W muy grandes, 30, 18, 24, 44, 40, 36. ¿Por qué? Porque tiene un Rx muy grande, la flexión respecto al eje fuerte, pero un Ry muy pequeño, o IY, perdón, ya vamos a ver quién es el un IY muy pequeño. Entonces su capacidad axial como columna está dominado por el menor momento de inercia. Entonces pueden tener una sección muy grande, pero si su momento de inercia respecto al eje débil es muy pequeño, de nada sirve, están desperdiciando acero porque está colocado. Entonces, la siguiente cuestión es, siempre hay que ver en qué dirección domina el comportamiento, o en qué dirección está la esbeltez crítica, y respecto al eje fuerte, respecto al eje débil. No siempre respecto al eje débil. Hay algunas formas de cambiar eso, ¿no? Entonces, reescribiendo la ecuación de Euler en vez de en función de la carga, en función del esfuerzo, ¿verdad? Y cambiando el I sobre A, el radio de giro en la raíz cuadrada del momento de inercia debido al área gruesa, es una propiedad de la sección, ¿verdad? Entonces, haciéndolo en función de R, esta es la forma en que aparece en el código como esfuerzo de Euler. El esfuerzo máximo al que puede estar sometido, o esfuerzo de pandeo de Euler, pi cuadrado, por E, pi es una forma sinusoidal, la que tiene, el módulo de elasticidad del material, y esto se conoce como la esbeltez de la columna. Mientras más grande es este valor, más pequeño es esto. Entonces, mientras más esbelta es la columna, menos carga soporta.
Mientras menos esbelta es la columna, más carga soporta. Entonces la capacidad en compresión axial está relacionada con la esbeltez. Es directamente con la esbeltez. Una vez uno tiene la esbeltez del elemento, ya sabe qué puede hacer. Entonces tiene que jugar con esa esbeltez. ¿Cómo? Bueno, pues si yo quiero aumentar o reducir más bien este valor, la longitud del elemento no la puedo cambiar. Es la longitud que tendrá entre sus ejes centroidales. No puedo decir, miren, en vez de hacer los niveles de 3 metros, hagan los de 2 y esa cosa funciona a la perfección. Es absurdo. Hagan de 1 metro, sí. ¿Y quién entra ahí? Ok, lo que puedo cambiar es R. Yo no lo puedo cambiar. ¿Y cómo lo cambias? Cogiendo secciones que tengan mejor momento de inercia respecto a su área. Entonces yo puedo cambiar el radio de giro. Eso es lo que puedo cambiar. Y entonces al ir cambiando el radio de giro, voy cambiando la esbeltez y voy buscando secciones que sean más capaces. Entonces, la capacidad de compresión axial está directamente relacionada con la esbeltez. El punto número 1. Le repito, no está el FI del material del tejido. Entonces, cambiar de grado el material no aumenta su carga crítica. En lo absoluto. En lo absoluto. Todavía hay gente que anda en la calle que cree eso. En la calle, es decir, afuera, pero también andan en la calle por creer eso. Si vemos el comportamiento final, o más o menos por dónde anda la curva de comportamiento de una columna, el límite es la carga de aplastamiento. No puede resistir más que FY por AG. Es decir, Euler no sabía eso, y su ecuación sigue creciendo indefinidamente en esta dirección. Pero nosotros sabemos que sí existe, entonces no puede soportar más que FY. Por aquí está en función de esfuerzo, por eso solo está FY. Y sí, va, ese es el techo que tiene esta. Ok, y aquí miren lo que va pasando. Conforme la esbeltez crece, su capacidad decrece sensiblemente. ¿Verdad? Y hay un límite de esbeltez a partir del cual su capacidad es mínima, que es 200. ¿Verdad? Ya lo van a ver en el manual, en todo el código, perdón. El código dice, preferiblemente la esbeltez no debe ser superior a 200. Al igual que en tensión pone un límite sugerido, no lo prohíbe del todo, pero dice preferiblemente, porque cuando uno anda en esbelteces de 200 o más, el esfuerzo máximo que puede soportar es muy bajo. A veces no hay otra solución y se puede usar, el código no lo prohíbe, pero no trata de no andar en ese rango porque está en un rango poco tiempo. Ahora veamos qué pasa en el comportamiento real. ¿Qué pasa con las suposiciones que no se cumplen y entonces cómo se comporta en realidad una columna? En primer lugar, dijimos que no hay un elemento perfectamente recto. Todos los elementos tienen una deformación inicial. Eso es un hecho. No existe. Ustedes se ponen en que yo voy a rechazar todos los elementos que no vengan perfectamente rectos más de un elemento. Está haciendo más papitas que el papa. El código de práctica estándar admite una deflexión inicial de L sobre 500. ¿Okay? Esa es la deflexión inicial mínima que puede cargarse. Si se dan cuenta de hacer un diagrama de cuerpo libre, quiere decir que este elemento, además de estar sometido a compresión, está sometido a flexión. Esa carga P por esa deformación delta genera un momento adicional, que se conoce como efecto P delta minúscula o P delta local. ¿Qué pasa? Esto tiene una deformación inicial. Ustedes empiezan a aumentar la carga. Conforme le meten carga, se produce un momento. ¿Y ese momento qué hace? Aumentar la deformación. Como aumenta la deformación, aumenta el momento, sin incrementar la carga, ¿no? Aumenta el momento, porque la delta es mayor, el momento es mayor. Ese momento mayor que hace, da la deformación y aumenta el momento. Entonces el efecto P delta está relacionado con la estabilidad del elemento, porque si eso no tiene un límite, sencillamente en la columna o la estructura puede caer en un ciclo inestable. Esto puede empezar a crecer hasta que el elemento colapsa, bajo el efecto de pandeo local, de formación local, el efecto P delta local. Entonces está íntimamente relacionado con la estabilidad de la estructura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno, mantener la deformación baja, y dos, que tiene que tener suficiente rigidez y poca esbeltez para que supere cierta carga, o sea, para que eso no entre en un ciclo estable. Ahora miren qué pasa. Ese es el comportamiento tal y como lo predijo Euler. No hay deformación inicial. El elemento se empieza a cargar hasta que de repente llega un límite donde no soporta más carga y esa es la carga de Euler. Ok, eso es falso. Las columnas no funcionan así. El comportamiento real de una columna con una deformación inicial difiere sensiblemente por ese efecto P delta.
Al haber un momento, lo que está perdiendo la columna es rigidez conforme se va avanzando en el incremento de carga. Mientras más carga se le mete, esa deformación crece más y por lo tanto la deformación es mayor. Y algo interesante es que una columna jamás alcanza carga de Euler. La carga de Euler es una asíntota horizontal, no es un valor real. Jamás, una columna jamás puede llegar a la carga de Euler. Bien. Aquí tienen una columna con una deformación inicial. La someten a una carga. Esta es una ecuación para calcular la deformación final en ese elemento. La deformación final en ese elemento depende obviamente de la deformación inicial y de un factor de amplificación, es decir, la deformación va a crecer, no se va a reducir. Este es un factor de amplificación. P crítico es la carga crítica de Euler, tal y como la acabamos de ver. Y P es la carga que le están aplicando. ¿Cuánto es la deformación final en esa columna cuando P es igual a P crítico? Indefinida, ¿verdad? 1 menos 1, 0, algo dividido 0. Quiere decir que para que un elemento alcance la carga crítica, su deformación al centro debe ser infinita. Es decir, no es posible que un elemento alcance la carga de Euler. La deducción es al revés. Jamás va a alcanzar la carga crítica, porque para que la alcanzara tendría que deformarse infinitamente. Eso no existe. Eso no va a suceder. Entonces, la carga de Euler es un valor asintótico. Este es el comportamiento de una columna. Esta es una curva real, ¿verdad? De una columna con una deformación inicial y cómo va avanzando conforme va creciendo la carga, cómo va avanzando la deformación. Y ahí está la relación P sobre P crítico igual a 1. Jamás la alcanza. Es decir, matemáticamente esas dos líneas se juntan en el infinito. Eso es fabuloso, a los matemáticos les encanta el infinito, ¿verdad? Pero eso no sucede en la realidad. Eso no existe, ¿verdad? Eso no existe. ¿Qué quiere decir entonces? Uno, que la columna jamás va a alcanzar la carga de Euler. Entonces quiere decir que hay un límite práctico para el cual no se puede llevar más allá el esfuerzo de un elemento. Y ese límite práctico anda arriba de este punto 80 de la carga crítica. De hecho es el punto 87.7, lo van a ver en las ecuaciones del código. ¿Por qué? Porque más allá de eso, básicamente esto está horizontal. Es decir, su contribución en la capacidad de compresión casi nula. Entonces, más allá de ese límite práctico del 87.7, la columna no tiene ninguna capacidad. Su límite de capacidad, según el código, y lo van a ver entonces, es el punto 877 del esfuerzo crítico de Euler. ¿Ves? Ahí sale. Okay. Algo bien interesante con esto. La tangente a esto, la pendiente de esto es el módulo elástico del material. Algo bien interesante, que no sucede en tensión, es que conforme van avanzando en el estado de carga de un elemento, esa pendiente se va acortando. Es decir, el elemento pierde rigidez, pierde la capacidad de seguir soportando carga. Conforme ustedes avanzan en la carga, el elemento pierde rigidez. Eso es bien importante. Y entonces eso se va reduciendo hasta que hay un límite, a partir del cual eso pierde toda función. No es cierto. Un caso real. Puente sobre el río Quebec, 1907, puente de acero, el doble voladizo, más largo de su época. El doble voladizo es el proceso constructivo, ¿verdad? Se empieza en un extremo con la pila central y va creciendo la estructura en voladizo, y lo mismo sucede del otro lado hasta que se junta en el centro. Cuando se junta, la condición de carga del puente cambia totalmente, ¿verdad? O sea, todo cambia, los esfuerzos cambian, pero mientras esto esté en voladizo, los cordones inferiores están en compresión y los superiores en tensión. Okay. La estructura debe estar diseñada para la peor condición, que es cuando el voladizo está antes de juntarse con el otro en la clave, ¿verdad? En ese momento antes tiene toda la longitud del tramo central, o la mitad de la longitud del tramo central, que hay que soportar ese peso.
Cuando se conecta cambia la condición de carga. Ok, lo que sucede en el proceso, cuál email, cuál teléfono, ni cuál nada, sino que a puros telegramas. En el proceso de montaje, quien está a cargo del montaje, el ingeniero a cargo del montaje, se da cuenta que hay cierta deflexión en los elementos, cierta deflexión. 2 o 3 días le llega la respuesta, le dice que esos elementos te habían llegado con esta deformación, que está dentro del límite permisible, avanzando. 2 o 3 días después llega el siguiente telegrama, donde le está diciendo que la deformación sigue, ¿verdad? Y le dice que está avanzando. Y así pasan como 2 o 3 semanas. Llega al límite que una noche él mide, o al terminar el turno de trabajo, mide la deformación en ciertos elementos ya alrededor de 3/4 de hora. A la mañana siguiente, antes de empezar a trabajar, sin haber avanzado en la construcción de más elementos, esa deformación anda en 1,5 pulgadas. Informa inmediatamente, llega el telegrama al día siguiente, le dice que pare la obra, pero cuando le dicen que pare la obra, son 2 o 3 días después. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Colapsa en el proceso. Totalmente. ¿Qué sucede? Lo que sucede entonces, por eso es la importancia de lo que estamos hablando. Conforme ustedes iban avanzando en la aplicación de carga, ¿verdad? Y esto se iba deformando cada vez más, en un incremento de carga, lo que estaba sucediendo, los elementos en construcción estaban acercándose peligrosamente a su carga crítica permisible, la máxima. Y miren qué pasa, en determinado momento, con un 6% de incremento de carga, se tiene un 50% de incremento en la deformación. Es decir, con una aplicación casi nula de la carga, la deformación crece sustancialmente. ¿Qué está pasando? Está perdiendo rigidez, está perdiendo su capacidad de seguir absorbiendo más carga, está perdiendo su capacidad de seguir soportando carga. La columna está avisando y está llegando al punto que no tiene retorno. ¿Sí? Está muy avanzada en el estado de formación. ¿Qué había que hacer para cambiar esos elementos, usar unos más grandes, usar rediseñarles? Así es, y así de complicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, esas advertencias no fueron tomadas en cuenta y la estructura pasó ese límite y por eso colapsó. O sea, la capacidad de los elementos pues sobrepasaba. Pero está avisando, es decir, el pandeo por compresión no sucede súbitamente, como lo dice la ecuación de Euler, ¿va? Soporta carga hasta que de repente se pandea. Eso no es cierto. La estructura empieza a pandearse poco a poco. Entonces uno debe mantenerla dentro de un rango aceptable, dentro de un rango pequeño, para que ese efecto P delta entonces no se vuelva acumulativo. Esa deformación adicional que le va a pasar colapsa. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Por eso aquí está involucrada la estabilidad de la estructura. Cuando uno habla de compresión, delicado, ¿no? Entonces no hay casi, ¿verdad? Aquí no hay, es que casi aguanta la columna, no hay casi, ¿verdad? Si casi aguanta, el resultado es ¿verdad? Ese es el caso, aguanta. Entonces es bien importante, cuando está involucrada la compresión de los elementos, tener en mente que el valor de esfuerzo de Euler, el esfuerzo crítico de Euler es un asíntota. La estructura jamás puede llegar a ese valor. Mientras más cerca esté de él, está peligrosamente en un rango inestable. No tiene que estar cerca. Entonces ese 87.7 tiene una razón de ser. Entonces, ojo, ¿no? Todo tiene una implicación, ¿no? No es porque a algún sádico se le ocurrió, ¿no? Ok, entonces ya vimos que el comportamiento de la columna es parabólico, no es lineal, por el efecto de los esfuerzos puntuales. Y nunca llega entonces a la carga crítica de Euler. Mucho cuidado con eso, porque es algo que... Entonces, el pandeo no es instantáneo, lo primero que decimos, el pandeo va de a pocos, y conforme se está pandeando, piensen en eso, está perdiendo la capacidad de soportar más carga, está perdiendo rigidez, eso es bien importante, está perdiendo rigidez, ya no va a soportar más. Hay flexión debido a esa deformación inicial, entonces está en flexocompresión, no está solamente en flexión, ¿verdad? El material nunca va a fluir, porque primero se va a pandear antes de fluir. Está muy lejos de fluir, los esfuerzos son muy bajos para que se suceda. Las deformaciones son bajas y estos son los límites L sobre T.
L sobre 1000. Punto 15 de pulgada en 20 pies, o sea, no es perceptible. Eso quiera, solo para que tengan una idea. Si la carga es excéntrica, como sucede en la realidad de una estructura, la carga está aplicada con una excentricidad, ¿verdad? Entonces, además de tener una deformación inicial, tiene un momento inicial debido a esa excentricidad. Entonces, la situación. Entonces, no es solo así, ¿verdad? La carga es puramente axial, es una suposición, no es todo válido. ¿Okay? Lo mismo, ¿verdad? Con la excentricidad la carga pasa a excéntrica. Ok, lo siguiente que cambia la esbeltez de un elemento son sus condiciones de rigidez extremo. Euler, y la suposición de Euler es que la columna es articulada, es decir, un trozo de madera, pues pegarlo en el piso, algo encima, o sea, no había forma de producir rigidez. Esa es la carga de Euler y la ecuación de Euler con la esbeltez colocada con otro parámetro acá. Como lo vieron en el video, de acuerdo entonces a las condiciones de extremo, cambia la capacidad de la columna. Entonces, por eso decía, uno puede modificar la esbeltez de muchas maneras. Por ejemplo, no existe una columna perfectamente empotrada, pero sí una columna que sea continua, como la columna de un nivel cualquiera de un edificio. Usted está en el nivel 8 y hay más para arriba y más para abajo. Ese elemento es continuo. Es como que si fuera empotrado arriba y abajo. Sí. Cuando se con un diafragma arriba. ¿Qué pasa ahí? Los puntos de inflexión en la curva de pandeo de ese elemento están cabal a la mitad de la longitud, o sea, a un cuarto y a un cuarto. De tal forma que la longitud entre extremos articulados o entre puntos de inflexión es un cuarto de la longitud total, ¿no? Al sustituir esos valores, resulta que esa columna, solo por el hecho de ser continua, resiste 4 veces más que la columna que es solo articulada. Entonces uno puede modificar la capacidad dándole continuidad a los elementos. De hecho, las columnas de los edificios deben ser continuas, también por el tema de estabilidad, si no se pierde totalmente la estabilidad lateral. Pero entonces las condiciones de extremo van a afectar cuánto soporta el elemento. La condición más baja es que el elemento esté completamente articulado en sus extremos y casi igual a la unidad. La condición mejor es que el elemento sea continuo y cava a 0.5. En la realidad, y ahorita lo vamos a ver en las gráficas que usa el código, no lo usa tan exactos, sino que toma en cuenta la variabilidad, a 0.65. ¿Sí? ¿Ah? Y hay condiciones intermedias, ¿no? Por ejemplo, la columna del primer nivel de un edificio está articulada en la base y es continua en la parte superior. Las estructuras de acero se diseñan articuladas en la base, generalmente es lo más económico. ¿Vale? Entonces ahí aparece el concepto de longitud efectiva, que es la longitud entre puntos de inflexión, o la longitud de una columna equivalente que estuviera con sus extremos articulados. Ese es básicamente el concepto de K. Entonces KL sobre R es la esbeltez de la sección, no solo L sobre R, sino que K puede tener un valor distinto a la mitad. ¿Ok? Entonces, los efectos del comportamiento de los efectos residuales es uno, que el material entonces no se comporta de una forma lineal elástica, sino que de una forma no lineal. Quiere decir que conforme avanza entonces en su ciclo de carga, el módulo de elasticidad va reduciéndose. Entonces lo que se usa es una adaptación del módulo elástico y este es el módulo tangente. ¿Va? Hay un valor tau, un factor tau que sirve entonces para evaluar de acuerdo a cuál es su nivel de carga axial o de esfuerzo axial, en qué parte de esa curva está para poder ajustar adecuadamente el módulo elástico. ¿Por qué? Porque todo depende del módulo elástico. ¿Va? La ecuación de Pandeo tiene el módulo elástico involucrado. Entonces, si estamos asumiendo que ese no cambia, que es como lo tenía Euler, pues para esbelteces muy cortas sería infinitamente rígido. Y eso es cierto. Aquí está la realidad, ¿verdad? Habíamos dicho, el techo de esto es la carga de aplastamiento. Sin embargo, el efecto de los esfuerzos residuales hace que ese comportamiento lineal elástico hasta ese y no sea factible. Vieron que conforme se va cargando un elemento, se va desviando de ese comportamiento lineal, por lo tanto aquí hay parabólico. Entonces,
La capacidad de un elemento en compresión está definido por dos ecuaciones. Una ecuación básicamente en el rango elástico, de pandeo elástico, y una ecuación de pandeo en el rango inelástico. Y hay un límite a partir del cual aplica una y aplica la otra. La capacidad está en función de la esbeltez crítica. Mientras más esbelto es, menos capacidad tiene. Mientras menos esbelto es, más capacidad tiene. Este valor anda alrededor de 100, 106, 113, depende de FY, ¿verdad? La esbeltez de las columnas reales de edificios anda en el orden de 80, 100, 120, o sea, anda entre aquí y acá, la franja central. No andan en valores muy pequeños porque tendrían que ser descomunalmente gigantescas y no pueden andar en valores muy bajos porque se reducen. Algo bien importante para que una sección se encuentre en el rango comportamiento elástico es que la carga axial debe ser fuerte. No basta con que la esbeltez sea pequeña. Una columna puede tener poca esbeltez, pero poca carga. La última columna de un nivel de un edificio, ¿no? Que soporta una cubierta liviana, ni siquiera un techo concreto, puede estar sometida a una carga axial muy baja, ¿no? Y aunque su KL sobre R ande en este rango, ni siquiera se esfuerza en el rango inelástico. O sea, que esté o no en el rango inelástico también depende de la cantidad de carga del elemento. ¿Ok? Esa es la curva real de comportamiento entonces de una columna, y eso es lo que vamos a ver constantemente en la situación del código. Y en eso nos vamos a basar para poder diseñar el elemento. Algo bien importante ahí es que FI sí tiene que ver acá, pero muy poco, no hay una razón directa. Ya lo voy a ver más adelante, esto de su estado de forma, ¿verdad? Pero allá abajo no. Si nuestra columna anda en este rango, entonces cambiar el FI de la sección no mejora en nada. Es mucho ojo, ¿no? El diseño estructural hay que analizar qué está sucediendo. Y eso no sucede en todos los niveles. En algunos, conforme van bajando, la carga aumenta y entonces el elemento puede pasarse el rango del elástico. Puede tener algunas columnas superiores en el elástico, otras inferiores en el elástico. No hay problema. ¿Sí? Esa es la curva real. Entonces, va a haber dos clases de pandeo: el pandeo elástico y el pandeo inelástico. Si el pandeo es elástico, quiere decir que la deformación es recuperable. Si ustedes quitaran la carga, el elemento regresa a su posición original. Es el concepto del pandeo elástico. El pandeo elástico está dominado totalmente, ¿verdad? El pandeo inelástico no. ¿Eh? El pandeo inelástico está dominado porque hay algo de fluencia, pero nunca puede fluir totalmente la sección. No es aplastamiento, algo. Por eso el FI tiene algo que ver ahí, algo. Temas es algo, todo. ¿Okay? Cualquier elemento sometido a compresión va a seguir ese comportamiento. Ahí está. Entonces, esta es una serie de datos experimentales para ver cómo pegan con las curvas de ahí. Esta serie están correlacionadas. Es decir, las ecuaciones que ustedes ven en el código no son ecuaciones teóricas, sino son ecuaciones empíricas, quiere decir que han sido calibradas de acuerdo a una serie, una gran cantidad de ensayos, y se viven recalibrando, ¿verdad? De ediciones y ediciones de código, precisamente para que reflejen la realidad. Lo que vamos a ver es la realidad, vamos a construir una edificación de verdad, no teórica. Entonces, de hecho, hacen cambios. En esta edición no, pero de la 2005 a la anterior sí hubo uno, y es que el factor pi de reducción del 85 que tenía cambió a 90. Es decir, hay ajustes de acuerdo a los comportamientos de los materiales de las estructuras. Entonces, por eso es importante estar siempre. Entonces ahí están efectos residuales incluidos, ahí está todo. Entonces, la capacidad de compresión de un elemento depende del esbeltez, de las condiciones de extremo, de la deformación inicial y de los esfuerzos residuales. Todo eso junto es lo que está metido en las ecuaciones del código. Todos esos parámetros. Uno puede alterar algunos, ¿no? Puede alterar el esbeltez, las condiciones de extremo. Este es un límite establecido por el código práctico estándar, eso no se puede mejorar, ¿no? Esto tampoco es una condición de fabricación. Uno puede jugar con esas cosas. El diseño va a estar en función de eso.
Eso que vimos se conoce como pandeo global. Cualquier elemento sometido a compresión puede entonces exhibir pandeos. Existe algo que se llama pandeo local. ¿Qué es? Ustedes tienen una sección W sometida a compresión. Veamos qué pasa con los patines y qué pasa con el alma. Y aquí entra con dos condiciones de elementos. Los patines se conocen como elementos no restringidos. Quiere decir que solo están agarrados de un lado, pero su punta está libre. ¿Libre de qué? De deformarse, de alabearse. El alabeo siempre va a ocurrir en la punta. Acá. ¿Okay? El alma se conoce como un elemento restringido, porque está agarrado en sus dos extremos de los patines. El comportamiento va a ser diferente al de los patines. Entonces, patines y alma tienen comportamientos de compresión diferentes. Ustedes miran cómo se comporta el patín sometido a una carga de compresión uniforme. Ese es el pandeo local. O sea, puede llegar a pandearse. ¿De qué va a depender ese pandeo? De la esbeltez. De la esbeltez de este elemento, como que si fuera solo ese elemento o una columna. Su esbeltez va a dominar entonces su capacidad de pandeo. ¿Y qué domina su esbeltez? La relación B sobre T. Eso se conoce como esbeltez de los patines, la relación de esbeltez de los patines. Entonces, de acuerdo a esa relación de esbeltez, una columna puede tener patines. Para flexión hay 3 parámetros, para compresión solo hay 2. Esbeltos o esbeltos. Vayámonos un rato al código. Señal. Por eso es bien importante no inventarse secciones. A veces la gente quiere inventar secciones. Hagámosla de placas y le pongo mucho acero, pero muy grande y muy delgado. Cuidado, porque puede ser un elemento muy esbelto y eso no va a funcionar. Veamos el código. Esta es la tabla de compacidad para las secciones, en el capítulo 20, ¿no? Y entonces están las relaciones ancho-espesor para elementos en compresión debido a esa compresión axial. La compresión puede ser resultado de la flexión, es otra tabla, por eso aquí es para elementos sometidos a compresión axial. Y entonces hay un límite, el límite es esbelto, no esbelto, ¿no? La relación B sobre T, B es BF medios, ¿no? BF medios es B y T. Por eso en el manual hay un criterio de compacidad ahí, ¿verdad? Que se lo diga, se nos va a servir constantemente cuando estemos trabajando en compresión. Y tiene B sobre 2TF, ¿verdad? Es decir, BF medios. Está en la sección de W, en la siguiente página. Criterio de compacidad. B medios, o sea, BF medios sobre T, o sea, BF sobre TF, y H sobre T huevo, ¿sabe? B sobre T, F medios sobre T. Entonces, ¿qué dijimos? Mientras más pequeño sea T, más grande va a ser ese valor, más esbelto va a ser el patín. Mientras más esbelto es el patín, menos carga axial soporta. Recuérdense de la curva de compresión. Mientras más grande la esbeltez, menor capacidad axial. Mientras menor la esbeltez, mayor la capacidad axial. Entonces, de esa cuenta, uno trata de usar secciones que sean no esbeltas. ¿Ah? La mayoría de las secciones W están pensadas para columnas son no esbeltas. Hay algunas que son esbeltas. No están prohibidas, se pueden utilizar. Pero con cuidado, a sabiendas de que su capacidad está reducida, porque entonces no va a soportar el pandeo global, sino que antes se va a pandear localmente. Cuando se pandee localmente, su capacidad de compresión está al suelo. Por eso, cuidado. El código sísmico, el 341, ahora 2016, tiene una tabla similar a esta, pero son los límites de compacidad sísmica. Y la compacidad sísmica se divide en 2 parámetros: alta ductilidad y baja ductilidad. Mientras más ductilidad se necesita un elemento, menos se va a permitir que sea esbelto. De hecho, esos límites están mucho más lejos de este valor. Son las secciones que son columnas.
parte del sistema de resistencia lateral sísmico, tienen que cumplir para resistir. ¿Ok? Eso ahorita en este código no importa, pero el sísmico sí. Adelante. Entonces, elementos que no están restringidos, y hay que hacer varios casos, por ejemplo, los patines en las Cs, los patines en las Ws, en las secciones WTs. Este es en el caso de secciones armadas, cuando alguien viene ya con una sección de 3 placas, en vez de una sección cortada, ¿okay? Angulares, simples, dobles, secciones cruciformes, las patas de las Ts, de las WTs, y están sometidas a compresión. Cualquiera de esos elementos. Y ahí vienen con los elementos limitados. Lo primero que habla es de las almas, en elementos con simetría doble, almas en secciones W, en secciones armadas, en secciones canales, y la relación H sobre T, bueno, que está en el manual. H no es D, D es el peralte total. H es D menos K1 menos K1, menos 2 veces K1. Pero esa relación ya está dada, está en el manual. H sobre T web. Y esa relación entonces debe ser menor a este valor para que la sección sea no esbelta. Mayor, la sección es esbelta. Bueno, miren, entonces vuelve uno al tema de solo venir y decir, aumentemos el material con un FY, usamos un material con un FY más grande, porque vamos a reducir las secciones de columnas. De una sección no esbelta, se puede pasar a una esbelta. Porque FY, mientras más grande es, este límite se vuelve más pequeño. Aguas. ¿No? Entonces, aumentar el FY va a hacer que una sección que antes era, por ejemplo, sísmicamente compacta de alta utilidad, sea de moderada. Entonces, no es solo de hacer, que por FY, y se acabó y eso es todo. Cuidado, cuidado. Aumentar el FY del material no mejora la capacidad de un elemento de compresión. Aumenta los límites de compacidad local. Por ejemplo, un brochure de una compañía que hace costaneras, perfiles doblados en trigo y sacan hasta, ahí me lo enseñaron, hasta naves militares chiquitas, ahí ya prehechas. Ahí está, ya solo cómprela, para luces de tanto y de tanto. Y tiene, en vez de usar el A36 o A33 que usan otros, tiene un FY de 65 K6, por tanto resiste más. Eso dice el brochure de ellos. No. De por sí las costaneras son elementos soldados en trigo esbeltos y lo que domina el diseño de las costaneras es el pandeo. Y mientras más grande es el FY, se pandea una menor carga. Por lo tanto, esa fabulosa estructura hecha con un material con un FY mayor es insegura. Cuidado con los boletos de pseudoingeniería, ¿no? Muy bonito con dibujos y todo, y no sirven para nada. Entonces, ojo, ¿vale? Ojo con el test local. Entonces, en el manual, en el código está diseño con secciones esbeltas y no esbeltas. La preferencia vamos a usar siempre no esbeltas, vamos a usar secciones esbeltas. Como le repito, no está prohibido, pero lo que pasa es que básicamente lo que sucede con una sección esbelta es que tiene todavía menos área de sección transversal que una. Esa es la forma en que lo ataca el código. Entonces la relación B sobre T lo que hace es, se reduce B como que si fuera todavía más pequeño, porque lo que se puede pandear como que se lo quita. Eso es lo que hace, es su capacidad de menor. Repito, no está prohibidas, pero no es la mejor práctica, no es la mejor forma de iniciar. Entonces, desde el test, pandeo local, este es el pandeo de los patines, entonces está dominado por su relación B sobre T. Su compacidad, la capacidad de los patines determina si es capaz de carga. Lo ideal entonces es que la sección sea no esbelta para que lo que domine sea el pandeo global o local. Si no se pandea localmente, como les dije hace un rato, se acaba. Lo mismo sucede con el alma. El alma está rigidizada en dos extremos, está sometida a una carga de compresión teóricamente uniforme, y lo que pasa es que se comporta entonces como una columna y se pandea. ¿Qué domina su esbeltez? ¿Y qué es la esbeltez del alma? H sobre T web. Esta es su esbeltez. Mientras más esbelta sea, más carga resiste. Esbelta sea, más carga resiste. Esa curva de comportamiento de compresión tengan en la cabeza. Cada vez que esté una carga de compresión involucrada en algo, ese comportamiento va a entrar en juego. Siempre. Siempre. ¿Okay?
Veamos entonces qué pasa con el comportamiento de toda la estructura. Pero las columnas no son elementos aislados. Y aquí entra en juego entonces el concepto de estabilidad. Hay básicamente dos formas o dos metodologías de hacer esto. En el 2005 apareció este método directo de análisis, a todo lo que aparecen las cosas según el código es que entra por el apéndice. Hicieron en el apéndice en el 2005, echaron a andar para que funcione, funcionó bien y ahora en el 2010 lo pasaron al cuerpo del código, desplazando el otro método y ahora en el 2016 viene como atrás. ¿Qué pasa? Lo que buscan esas metodologías es determinar cuál es ese factor de longitud efectiva de la columna, cómo determinar esa longitud de la columna. La metodología más antigua, que vamos a aprender aquí porque es perfectamente válida y en cálculos manuales funciona a la perfección. Esto es más para cálculos automatizados. Tiene un análisis de doble de otras cosas, ¿o no? Esta es la primera. Lo que se hace es algo muy similar a lo que habíamos visto en el video, ¿no? Que es definir un factor de longitud efectiva K, es decir, cuál es la distancia real entre o aproximada entre puntos de inflexión en una determinada columna, y eso es K. K puede ser menor que la unidad, mayor que la unidad, dependiendo. Entonces, otra condición adicional, que es el tipo de elemento de marco. Ese es el otro, entonces vamos a hablar de eso. Okay. Hay dos tipos, o las columnas pueden estar entre dos tipos de marcos. ¿Se acuerdan que en el video había un marco que tenía brisas, que tenía unas diagonales? Tenía unas diagonales así, y le estaban apilando carga acá, y esto se deformaba como estaba articulado, se deformaba así, ¿no? Más adelante en el video, lo que hicieron fue hacer un cambio en el modelo y lo incorporaron aquí en la base, le aplicaron carga, y a una carga mucho menor, esto se deformaba lateralmente. ¿Sí? Ok, en este caso, la traslación está restringida. ¿Qué quiere decir eso? Que este nudo no se traslada horizontalmente respecto al nudo inferior. ¿Qué impide esa traslación? Un embrazamiento. Normalmente los marcos embrazados, marcos con placas de acero, marcos importantes, son sistemas con traslación restringida. ¿Ah? Los sistemas con traslación restringida se conocen como marcos embrazados y ese valor de longitud efectiva no es más grande que la unidad, ¿va? K máximo es 1. Si yo empotro esos elementos, vimos que esto se viene para acá y K es la mitad, es 0.5. Pero K es menor a la unidad. Es decir, desde el punto de vista del diseño de las columnas, pues obviamente que se requiere que los marcos estén embrazados para evitar ese efecto de la traslación. Cuando hay traslación, lo vieron en el video, el factor de K puede ser mayor a la unidad. De hecho, siempre es mayor a 1, puede llegar hasta 2, hasta 3. Es decir, que al final, en un marco con traslación están diseñando para una columna de 2, 3 niveles de la altura real. ¿Entienden? Entonces, ¿qué necesita esa sección para ser estable? Más radio de giro. Secciones. No hay secciones tan masivas en las columnas de concreto. Estos marcos de concreto todos son marcos resistentes a momento, por lo tanto, traslación. Por lo tanto, entonces, K siempre logra la unidad. Entonces, en principio, dependiendo si el marco es enraizado, no lo es, K puede ser menor a la unidad o mayor a la unidad. ¿Se acuerdan que la capacidad depende del esbeltez? Y el esbeltez es KL sobre R. Y les dije, lo que hay que trabajar es sobre el esbeltez. ¿Qué puede hacer uno? Aumentar la sección del elemento o enraizar la estructura, ya mejora. Y entonces miren lo que pasa. En mi modelo, en mi proyecto, yo les dije, bueno, mi proyecto es de esta forma, y yo en esta dirección voy a tener marcos resistentes a momento, y en esta dirección voy a tener marcos enraizados. ¿Ah? ¿Por qué hice eso? Bueno, idealmente enraizaría en ambos sentidos, pero muchas veces no se puede. No podemos tener enraizas en todas direcciones y uno echa a perder la arquitectura, ¿no? Porque hay partes que no se puede hacer nada con ellas. Por eso lo hice así. Pero ¿qué pasa? Yo voy a tener dos esbelteces, KL sobre R en X, KL sobre R en Y. Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco mis columnas de esta forma,
En esta dirección está el eje fuerte, Rx, L es la luz, y K es mayor que la unidad, probablemente 2 o algo. En la otra dirección, en el eje D, en el eje YY, K es menor a 1, probablemente 0.5, más o menos. ¿Qué pasa entonces? Yo puedo tener una columna que su KL sobre RX sea más o menos parecido a KL sobre RY. ¿Por qué? Porque el mayor de esos, estoy parando que sea el mayor, es el que define la capacidad de la sección. Cuando vimos las secciones de columna, les dije, no todas están hechas, las secciones W, no todas están hechas para usarse como columnas. Las que se usan como columnas tienen una relación RX-RY más o menos a 1, porque entonces las puedo colocar en un marco embrisado, en un sentido, y en un marco a momento, otro sentido. ¿Sí? ¿Ya cayeron? Esa es la forma de hacerlo. Claro, si usted lo hace con un programa, el programa las pone en cualquier dirección y no le dice, no, no se puede, no, es mejor tal dirección. El programa es dummy. ¿No piensa? Miren esa, ¿verdad? Yo le había cambiado. Ahí va, espera. Mira. Vale. Ahí va, mira pues. Las secciones 14 son ideales para columnas. Las 12, las 14 son las principales para usarse en columnas. Miren esta 132, voy a la siguiente página. RX 628, RY 376. Entonces, si yo la pongo, su eje fuerte coincidiendo con un marco a momento, su eje débil coincidiendo con un marco pesado, tiene traslación respecto al eje fuerte, no tiene traslación respecto al eje débil, K respecto al eje fuerte anda en algo 2, K respecto al eje débil anda en 5.6, y entonces la invertez de la sección generalmente está dominada por esto, pero va a ser muy similar. Voy a aprovechar eficientemente la columna. ¿Qué pasa? Si yo vengo y esa misma columna la roto 90 grados y la pongo en la dirección perpendicular, le eché a perder. Le eché a perder porque la dirección donde K es mayor tiene el R menor. Yo vengo y la pongo así. Entonces, donde K es más grande, K es aproximadamente 2, y R es RY, que es más o menos RX partido 2, el VT se cuadruplicó. Ponerle la dirección incorrecta. No tiene dirección. No importa, no sé, en cualquier sentido la pongo porque igual lo que resiste es carga axial. Sí, pero la invertez no es la misma. Mucho ojo. ¿No? Entonces las secciones W10, 12, 14 están hechas con esa relación. Miren ustedes secciones más grandes, a lo que les decía al inicio, una 44, una. Lo que pasa con esas secciones es que están pensadas como vigas. Y el RY sí importa, pero no es tan importante como en el caso de las columnas. Pero como voy a unas grandes, 30 o algo así. Aquí está, 3391, descomunal. RX 13.4, RY 367, 4 veces. Esa sección no es ideal para columna. Claro, soporta cierta cantidad de carga axial y si yo la pongo, algo va a soportar. Pero poner esa gran columna, lo que estoy haciendo es desperdiciando acero. Esa es la diferencia entre un diseño eficiente y un ineficiente. En el eficiente hay un uso lógico de los materiales. ¿Para qué están sirviendo? ¿Cómo se están comportando? Por eso se los dije al inicio. El diseño estructural es el entendimiento del comportamiento. No hay homolitis. Es comportamiento. Si el comportamiento está claro, el diseño puede ser bueno. Si el comportamiento no está claro, cualquier cosa, métale un programa y le pone cualquier sección y ahí tiene todos los resultados y es una bestialidad absurda, gigantesca. ¿Okay? No hay ingeniería.
Ahí es donde está la ingeniería. Ojo pues, entonces, por eso la importancia del pretexto. No todas las secciones son ideales en compresión. Sí, algo resiste, pero resulta que una 14 más chiquita que esa, por su relación entre radios de giro, resiste mucho más a la compresión. Pero no todas las secciones están hechas con el mismo tipo. Entonces, secciones para usarse específicamente en compresión axial, 10 son pequeñas, pero 12 y 14 son más grandes. ¿Okay? Voy a enseñar dónde están los factores de K. Bien. Esta tabla les va a servir constantemente, así que sáquenla y péguenla ahí en una hoja de cálculo, está en el comentario, de eso la serie de comentarios, son los valores aproximados de la longitud efectiva acá. Y miren aquí, una columna con sus extremos perfectamente articulados, no hay traslación entre los bordes, tiene un factor de K 1. Y aquí dice valor teórico y valor recomendado para usar en el diseño. No está bien para usar en el diseño. Miren qué pasa con el caso de la columna que dijimos es continua en sus extremos, ¿verdad? Y no tiene traslación porque pertenece a un marco enraizado. Marco enraizado en ese nivel. El valor teórico es 0.5. El valor más adecuado es 0.65. Y de ahí hay variaciones, ¿no? Por ejemplo, la columna del primer nivel de un edificio. Esto no tiene lado, esto puede estar acostado para arriba, para abajo, no tiene lado. Un lado está articulado y el otro lado es continuo. No tiene traslación porque hay un marco enraizado. K es 0.8, 7 el teórico. Los valores entonces, cuando no hay traslación, son 3 casos, ¿verdad? A, B y D, siempre son menores a la unidad. Acabamos de hablar. Cuando hay posibilidad de traslación, ya que la columna pertenece a un marco enraizado, entonces los valores de K son mayores a la unidad. Puro concepto. ¿Qué puede suceder? Bueno, este es como el caso de un poste, un rótulo de esos unipolares, ¿no? Empotrado en la base y está libre arriba lo que tiene es el rótulo. K es tan grande como 2.1. O sea, la hipertez de esa columna es altísima. Es como diseñada para 2 veces su altura. ¿Okay? ¿Qué pasa en este caso? Un elemento que es continuo en sus 2 extremos, piensen en una columna intermedia de un edificio, pero pertenece a un marco resistente a momento, K es 1.20. Teórico sería 1, pero la realidad es 1.20. Y este es el último, articulado continuo, como el primer nivel de un edificio, al revés, K es 2. Entonces, lo que estamos viendo ahí, teórico, es lo que pone el código ya como valores prácticos. Esto sirve para prediseño, para diseño a manual. Ya cuando se mete entonces a hacer el diseño final en su computadora, pues ya usa el método directo de análisis y todo eso, ¿no? Pero los valores iniciales van a salir de aquí y van a estar bastante cercanos, van a andar muy bien. Entonces, lo que estábamos hablando, si hay traslación, K es mayor que la unidad, ¿va? Sway frames, ¿va? Marcos con desplazamiento, ¿va? Marcos enraizados, K, 5.1. Y así es como vamos a aprovechar eso para poder diseñar entonces las columnas. Entonces, ¿qué pasa? En el caso del marco enraizado, hay algo que impide la traslación. Ese algo va a ser un muro de corte o un sistema enraizado. Para que un nivel esté enraizado, no tiene que estar enraizado todos los elementos del nivel. ¿Ah? Volviendo a mi proyecto modelo, para enraizar este nivel en esta dirección, me basta con poner 2 enraizamientos en los extremos. ¿Por qué es posible eso? Porque esto en sus entrepisos tienen losas de concreto y esas losas actúan como un elemento rígido, se llama algo rígido. Ese diafragma impide que un elemento intermedio de aquí se mueva si está agarrado en los 2 extremos. No hay forma que los elementos intermedios se muevan porque está agarrado todo por una gran placa. Todas las estructuras son así. Por ejemplo, las naves industriales, las bodegas, esas no tienen diafragma rígido, su diafragma es flexible y hay que diseñarlo para esa condición. Porque sí pasa que un marco se puede mover mucho más que otro
y pueden oscilar en distancias y a momentos distintos. Perfectamente válido. Entonces ahí no funciona. Depende de qué está haciendo. Ok, aquí hay dos casos, ¿no? Por ejemplo, una viga muy rígida con una columna menos rígida. Esto es como que si estuviera empotrado, o continuo. Yo creo que está la palabra continuidad, ¿verdad? K es teórico punto 5, el código es el punto 65. Este es articulado continuo, punto 7, punto 8. ¿Verdad? Este es totalmente articulado, K es 1. Y este es al revés, ¿verdad? Una viga muy pequeña, o sea, con una rigidez muy chiquita, y empotrado en la base, punto 7. Y ahí se dan cuenta de algo, es decir, ese valor de K va a depender mucho de la restricción rotacional que pueda tener el nudo. Esa restricción, ¿quiénes la dan? Los elementos que llegan al nudo. Si al nudo llegan viguitas muy chiquitas, su restricción rotacional es casi nula. Y entonces es como que no existiera el desarrollo. Si esas viguitas tienen momentos de inercia mucho más grandes, pueden pasarse de esta condición. Y lo primero que vimos, no es como vais a verlo, vamos a ver los tomogramas que toman en cuenta esa rigidez del nudo, es decir, hay que saber qué elementos llegan al nudo para poder determinar de una mejor forma acá. La primera que les enseñé es ¿okay? O sea, no basta con que tenga una viga, ¿va? Que uno diga, es que tiene una viga arriba, si una viga es una viguita de nada, pues no restringe nada, ¿no? ¿Okay? Ahí está, ¿verdad? Para que el desplazamiento esté prevenido, quiere decir que tiene muros de corte, tenga abajo, brezas, algo que impide que los trasladen un marco enrezado. Cualquiera de esos sistemas puede. Pero lo que pasa es que ante el efecto de la carga, todos los elementos se deforman de esta manera. Por eso les dije, ese video es bien importante, porque no hay nada como verlo. Entonces, K es menor a la unidad, ¿no? Y las condiciones de extremo pues dependen de la rigidez de los elementos. ¿Qué pasa con el marco resistente a momento? En el marco resistente a momento K es mayor que 1, hay desplazamiento lateral. Y nuevamente los valores de K van a depender de la rigidez relativa de quienes llegan al nudo. Muy rígido versus poco rígido. Poco rígido versus muy rígido. Es función de rigidez, ¿no? Similar al caso anterior. Entonces, ante el efecto de la carga, el marco se desplaza lateralmente. Ahí está, esa es la forma de calcular la rigidez de los nodos superiores e inferiores. Eso está en el código. ¿Por qué? ¿Y de qué depende? De la rigidez de las columnas que llegan al nudo. EI sobre L de las columnas. Quiere decir, EI sobre L de la columna superior, más EI sobre L de la columna inferior, si está del caso, si es en el último nivel, no hay superior. EI sobre L de las vigas que llegan al nudo en la dirección de desplazamiento. Puede tener 2 vigas o puede tener solo una. ¿Okay? Esa es la forma de evaluar esa rigidez. Eso es mucho o poco. Cuando decíamos eso es muy pequeño o es muy grande, eso tiene un número, ¿verdad? En general nada es subjetivo, ¿va? Nada es poco, demasiado, no tiene un valor. Y la forma de evaluar eso es a través de estos homogramas. Estos están en el código a continuación de las gráficas que les enseñé. En este se entra con la rigidez del nudo superior, la rigidez del nudo inferior, ¿verdad? Cuando no hay traslación, el marco está enraizado, cada solo puede andar entre 0.5 y 1. ¿Y cómo entra aquí? Pues calcula la rigidez del nudo superior, la del nudo inferior y tiene una línea recta y lee ese valor. Cuando hay desplazamiento lateral, ya empieza en 1, hasta teóricamente el infinito, por valor máximo es 20. Normalmente no anda en el rango de 2 o algo. Si anda muy alto, 4, ya le van a empieza. Demasiado flexible, las van a ser descomunales. Lo mismo, y desde el superior, tiene una línea recta. Las ecuaciones están en el código. Hay que usar un solver para trabajarlas porque son ecuaciones.
Entonces, después de esta tabla para valores aproximados, ahí está. Ahí está. Esta es la tabla de valores de K para usar el análisis preliminar. Y cuando uno ya conoce los elementos, aquí están las ecuaciones, estas son las ecuaciones. Y estos son esos nomogramas. Cuando uno lo hace manualmente, lo hace de forma gráfica. Los programas de diseño ven un solver para esas ecuaciones, ¿no? O que van a parar y decirle, lea acá. Pues aquí está la forma de terminarlo. La traslación, en el caso, moment frames, por eso lo dice, ¿va? Marcos al momento, en el caso de marcos expresados, sin traslación. Pero la primera guía es que cae de la unidad. Entonces, esa es la forma de crear. Entonces, el proceso es iterativo. Uno prediseña los elementos con esto. Conforme avance en el diseño, ya puede tener secciones de vigas, puede tener más iluminado, y al tener ya las secciones de vigas, ya puede verificar los valores de cada aquí. De entrada no se puede porque aquí necesita conocer uno, para la rigidez del nudo GA y GB, necesita conocer I, es decir, tiene que tener definidas las vigas, y las vigas están definidas en por eso el diseño siempre es un proceso iterativo. Estas ténganlas a la mano porque nos van a servir constantemente. La página 626 en adelante, ténganlas ahí en una hoja de cálculo que la vamos a dar extensa. Entonces, recapitulando, las condiciones de extremo nos van a ayudar entonces a modificar esa rigidez de elemento, esa es del test, para al final llegar entonces a obtener el test menor y así logramos obtener la capacidad de la. Por hoy vamos a estar ahí. Empiecen a leer el libro de texto que la forma que de columnas en columnas, de lo preliminar y ahí empieza más en materia. Estamos hablando, está ahí.